hablando de hidrolipoclasia, y luego veremos métodos, ¿ya? Entonces, para definir inicialmente qué es la hidrolipoclasia, es un tratamiento de medicina estética enfocado a eliminar grasa localizada en áreas donde se suele acumular. Ideal, obviamente, cuando hablamos de este tratamiento, no es un tratamiento para bajar de peso. En medicina estética, nuestros tratamientos de mesoterapia o la hidrolipoclasia, que es un poquito más, no son tratamientos para bajar de peso, sino para reducir medidas, para eliminar grasa localizada y también para mejorar los aspectos de la piel, según la patología que presenta. En este caso, este tratamiento sirve para disminuir medidas, es decir, para moldear el cuerpo. ¿Ya? Hidrolipoclasia significa hidroagua, lipograsa y clase a romper. ¿Sí? Vamos a ver que mediante energía física vamos a romper, entre comillas, el tejido adiposo y vamos a ver cómo funciona el proceso. La hidrolipoclasia, ¿qué es lo que hace? Rompe la grasa resistente y rebelde. ¿Estamos de acuerdo? Además, reduce de 2 a 5 centímetros de abdomen. En promedio, ¿cuánto reduce una paciente? Puede reducir en promedio 5 centímetros de abdomen. En las medidas que nosotros vamos a tomar pre-tratamiento, vamos a ver 3 medidas, ¿no? Básicamente, la medida a nivel de la cintura, a nivel del ombligo y por debajo de esta. Esas medidas pueden reducir hasta 5 centímetros si realizamos un buen tratamiento. Elimina la grasa localizada, mediante sin cirugía no hacemos cortes de suturas y cambia el aspecto de la piel. Incluso es un tratamiento adecuado para el manejo de la PF, ¿sí? Que se conoce como celulitis, ¿verdad? Comúnmente. Muy bien. Histología y fisiología de la piel. Hablemos un poquito de esto. La piel es un órgano que constituye entre el 15 al 20% del peso corporal, aproximadamente unos 4 kilogramos. Lo que nos da una idea de su extensión. Está compuesta básicamente de agua, como todo nuestro organismo. Más de 2/3 de la piel está constituida de agua. Y también obviamente de lípidos y carbohidratos, ¿no? Y proteínas, como todo tejido. Principalmente el lípido que se encuentra es el colesterol. Desde un punto de vista ya más histológico, la piel es una capa de aproximadamente 6.5 centímetros, mejor dicho, en cada 6.5 centímetros de piel existe aproximadamente 500 glándulas sebáceas, sudoríparas que digan, casi 100 glándulas sebáceas y más de 1000 terminaciones nerviosas. Además existen innumerables, ¿no? Una gran extensión de vasos sanguíneos, sensores de presión, de calor y de frío, es decir, de temperatura, etcétera, etcétera. Aquí tenemos la piel con sus 3 capas, la epidermis, la dermis y la hipodermis. La epidermis sabemos que tiene 5 capas o 5 estratos a la vez: el estrato basal, el estrato espinoso, el estrato granuloso, el estrato lúcido y el estrato córneo, dependiendo del grado de evolución según la madurez del queratinocito. ¿Ya? La dermis sabemos que la epidermis es avascular, la dermis ya es vascular. En la dermis se encuentran las raíces de los anexos de la piel, que sean folículos pilosos, glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, y sobre todo en la dermis tenemos una célula muy importante para nuestra profesión, que es el fibroblasto. ¿Está bien? El fibroblasto. Por eso es que la mesoterapia se destina todos los activos que nosotros trabajemos como mesoterapia a esta capa, la capa de la dermis. Y la hipodermis es la capa más profunda de la piel, constituida básicamente de células adiposas. ¿Está bien? Y es allí a donde nosotros vamos a destinar, también en la dermis, claro está, pero aquí también ese tratamiento, la hidrolipoclasia. ¿Ya? Sabemos entonces que la epidermis es un epitelio plano poliestratificado, queratinizado. Sabemos que la dermis entonces es constituida principalmente por células y tejido de sostén. Las células ya hemos mencionado, la más importante es el fibroblasto. Tenemos otro tipo de células también, pero recordemos básicamente esto: el tejido de sostén o el tejido conjuntivo está formado básicamente de fibras reticulares, de elastina, ácido hialurónico y principalmente de colágeno. ¿Estamos de acuerdo? Colágeno. Que en el caso de la piel son de 2 tipos, básicamente, los más importantes: colágeno tipo 1 y colágeno tipo 3. El más abundante es de tipo 1. ¿Estamos de acuerdo? La hipodermis es el tejido adiposo separado por lobulillos. Estos lobulillos están separados por tejido conjuntivo. Vamos a ver que una alteración crónica de esta arquitectura de la hipodermis nos va a dar la conocida celulitis, ¿no? Que básicamente, que realmente su nombre es PF, ¿no? Panículopatía edematofibroesclerótica, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos un corte histológico de la epidermis, la dermis
bueno, la hipodermis más profundamente. Vamos a dar mucho detalle esto. Las células de epidermis ya hemos mencionado, los queratinocitos son los que forman las 5 capas que hemos mencionado, ¿no? Desde la basal hasta la capa córnea. Los melanocitos, que son las células que secretan este pigmento llamado melanina y que se encuentran en la capa basal de la epidermis. Las células de Langerhans, que son una especie de receptores, y la célula Merkel, que también se encuentra en esta zona, ¿no? y que cubre también funciones sensoriales. Si seguimos profundizando, debemos encontrarnos con la unión dermoepidérmica, es la unión entre la epidermis y la dermis. También se encuentra, o mejor dicho, se encuentra justo debajo de la capa basal de la epidermis. Está constituida, ahora la dermis, hablemos de la dermis, está constituida principalmente de tejido conjuntivo, ¿no? Vasos y nervios. Ahí encontramos el fibroblasto, un tejido muy vascularizado, ¿ya? El colágeno es abundante en esta región y es el colágeno el que sufre la mayor cantidad de merma conforme pasa la edad, y también conforme nosotros tenemos malos hábitos, ¿no? Malos hábitos como hábitos de estilo de vida, alimenticios, falta de deporte, estrés, etcétera, etcétera. Eso va a dar pie a las diferentes patologías que vamos a ver. El estrato, o mejor dicho, la dermis está constituida de dos estratos, el estrato papilar y el estrato reticular. El estrato papilar está constituido principalmente de colágeno tipo 3 y un sinnúmero de vasos sanguíneos, y el estrato reticular está constituido principalmente de fibras de colágeno tipo 1, de elastina. Es aquí donde se encuentran pues la mayor cantidad de células, incluso el fibroblasto mismo, y hemos dicho que el fibroblasto produce estos dos tipos de colágeno, ¿ya? Y el más abundante es el tipo 1. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos el estrato papilar y el estrato reticular. A los diferentes grados que nosotros coloquemos la aguja en nuestras mesoterapias es a donde vamos a destinar el mesoterápico. Cuando nosotros colocamos, por ejemplo, a 15 grados un mesoterápico, nos dirigimos a esta zona, al estrato papilar, ¿sí? Por ejemplo, los tratamientos que usamos para despigmentar, alejándonos un poquito del tema, son tratamientos que vamos a colocar a donde, al estrato papilar o reticular. Papilar. ¿Por qué? Porque nosotros queremos mejorar el metabolismo de la melanina, y el melanocito se encuentra justo en la capa basal. Y ahí, ¿no? Esta conclusión. Muy bien, la hipodermis está constituida principalmente de tejido celular subcutáneo, formado por adipocitos que forman lobulillos separados por tejido conjuntivo. ¿Está bien? Fibras de colágeno y fibras reticulares. La epidermis, la dermis y el tejido celular subcutáneo o hipodermis, ¿no? Constituido básicamente de tejido adiposo. Las funciones de la piel son partes conocidas por nosotros, que somos médicos, ¿no? Tenemos aquí la función más importante es la de defensa, funciona como barrera, ya sea como una barrera mecánica o una barrera inmunológica contra diferentes agresores ambientales o biológicos, ¿ya? Además, también nos defiende pues, contra los medios del ambiente, ¿no? Como la temperatura, el frío, el calor, etc., ¿no? La piel tiende a acumular agua y a eso se denomina edema, en el caso de la vasodilatación que genera la salida de líquido intersticial hacia el espacio intersticial, ¿no? Edema, ¿no? Y la pérdida de agua se denomina exposis en la piel. Cuando se produce una sobrealimentación se puede acumular un exceso de grasa y esto se denomina adiposidad, ¿no? La adiposidad que en grado generalizado puede llegar hasta el sobrepeso o la obesidad, ¿no? Y en el caso de la pérdida severa de la grasa o de la grasa del tejido celular subcutáneo, a esto se denomina caquexia, ¿no? A nivel metabólico, incluso sabemos nosotros que a nivel de la piel se termina de sintetizar la 1,25 dihidroxicalciferol, ¿no? Que es la vitamina D, ¿no? A este nivel se termina de sintetizar la vitamina D, que es importantísima para muchas reacciones metabólicas en nuestra piel, sobre todo el metabolismo del calcio, ¿no? Muy bien, en cuanto a la histología y fisiopatología del tejido adiposo,
Este tejido es de origen mesenquimal, no es de origen ectodérmico como la piel, ¿no? ¿Sí? ¿Lo sabemos? La piel, la epidermis básicamente es de origen ectodérmico, en este caso es de origen mesodérmico, formada por la agrupación de células que guardan lípido en su citoplasma. Está la acumulación de lípido en el citoplasma de las células adiposas, que el núcleo incluso está marginado, ¿verdad? Está a un margen de la célula misma. Es uno de los tejidos más abundantes, se representa aproximadamente el 15 al 20% del peso en el varón y del 20 al 25% del peso en la mujer. Las mujeres tienen más cantidad de tejido adiposo en su organismo y por consecuencia tienen menos agua, ¿sí? Y esto es por un tema pues productivo. El tejido adiposo, el tejido graso está constituido, es un tejido conectivo conformado por la asociación de células que contienen lípido en su citoplasma. El lípido que se encuentra dentro del citoplasma es de tipo triglicéridos, ¿verdad? Los triglicéridos. El tejido adiposo, por un lado, cumple funciones mecánicas. Una de ellas es servir como amortiguador, protege mecánicamente al organismo y sobre todo a los órganos internos de las agresiones físicas, ¿sí? Además, también tiene funciones metabólicas y es encargado de generar las grasas para el organismo, ¿no? Sabemos nosotros que los triglicéridos o el tejido adiposo almacena triglicéridos sobre todo para reserva energética, ¿verdad? Como un medio de reserva energética. Porque sabemos nosotros que en carencias alimenticias nosotros lo que primero utilizamos, ¿cuál es el combustible que primero utilizamos si no comemos? ¿Qué es lo primero que utiliza el organismo cuando uno no se alimenta? La grasa de reserva. Los carbohidratos. ¿Sí? Los carbohidratos de la sangre, y luego empezamos a utilizar el glucógeno que está almacenado en el hígado y en los riñones, principalmente. ¿Está bien? Esa es la primera, digamos, línea de reserva energética que tenemos si no nos alimentamos. La segunda línea es el tejido adiposo, y es en ese momento donde empezamos a adelgazar. Imagínense ustedes que están abandonados en una isla desértica, ¿no? Entonces lo primero que empieza a utilizar tu organismo son los carbohidratos. Los carbohidratos que están a la mano, la glucosa que está en el torrente sanguíneo, luego el glucógeno, que es una forma de almacenar la glucosa en el hígado, músculo y riñones, y luego empezamos a utilizar las grasas de reserva, ¿sí? En los triglicéridos. Y luego, después de ello, cuando ya acabamos con las grasas de reserva, ¿qué empieza a utilizar el organismo? ¿Qué molécula empieza a utilizar el organismo para transformarla en energía? Las proteínas. Y ya en esta etapa eso se denomina caquexia. Entonces empezamos a digerirnos a nosotros mismos. El tejido adiposo desempeña una función energética, así también es un buen aislante térmico, ¿no? Los gorditos tienen más, digamos, aíslan mejor contra el frío. Es un amortiguador mecánico, está constituido por adipocitos, que son células redondas y fijas, que tenemos, ya sabemos que tienen dentro del citoplasma un gran cúmulo de grasa en forma de reserva, y el núcleo está desviado hacia un lado. El tejido este tejido forma un panículo adiposo, está justo debajo de la piel, ¿no? Y que está por encima de los órganos más importantes. También sabemos que se encuentra en forma de reserva como médula ósea amarilla en los huesos largos, ¿no? Sabemos que los huesos largos tienen dos tipos de médula, ¿no? La médula ósea amarilla, que está en el canal óseo, y la médula ósea roja, que es hematopoyética, que está en los extremos de los huesos largos, ¿no? Está en el hueso esponjoso, ¿no? Muy bien. Tenemos dos tipos de tejido adiposo: el tejido adiposo blanco o amarillo y el tejido adiposo pardo, ¿no? El tejido adiposo pardo, la grasa amarilla y la grasa parda. Nosotros, como especie, manejamos estos dos tipos de tejido adiposo en diferentes etapas evolutivas. Por ejemplo, el tejido adiposo amarillo o blanco es un aislante de frío y de calor, actúa como una almohadilla, también ya lo hemos dicho. Este tipo de tejido cumple funciones de relleno y especialmente en las áreas subcutáneas.
Importante saber, alejándonos un poquito, pero ese es nuestro tema también, el tema estético, que nosotros tenemos tejido adiposo en el rostro, ¿verdad? Y ese tejido adiposo es muy importante porque forma cojinetes que le dan relieve a la cara. Y que con los años, a partir de los 30, 35 años, se van perdiendo. Y es por eso que los surcos se marcan más, como el surco nasoyugal, la pérdida de volumen en el mentón. Y es por eso que los tejidos redundantes caen por gravedad y se marcan más los surcos nasogenianos, se pierde el ovario facial, se marca el surco nasoyugal, ¿no? Entonces, el tejido adiposo cumple también funciones estéticas. No solamente cumple funciones de reserva, sino también cumple funciones estéticas importantes, ¿no? Y por eso que no está tan recomendada la bichectomía a partir de cierta edad. ¿Por qué? Porque estamos quitando ese relleno y lo que va a generar es flacidez articular. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. También sirve de soporte estructural. Finalmente tiene siempre una función de reserva. La grasa varía en consistencia, ya puede ser líquido o sólida, pero su principal función, la principal función del tejido adiposo amarillo o de la grasa amarilla era de ser una reserva de tipo energética. ¿Estamos de acuerdo? Reserva de tipo energética. El tejido adiposo marrón o pardo es muy abundante en el ser humano en la etapa fetal y en los recién nacidos, principalmente en zonas delicadas donde se encuentran órganos vitales como el tórax, el dorso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este tipo de tejido es un tejido que tiene alta concentración de mitocondrias. Alta concentración de mitocondrias. Que en la cadena respiratoria, nosotros sabemos que las mitocondrias no respiran. Ahí sucede la cadena respiratoria, ¿no? El último aceptor de electrones, ¿quién es? El oxígeno, ¿verdad? El oxígeno. Muy bien, aquí no hay ese sector. Lo que sucede es que la energía al final se termina transformando en calor. Y es por eso que el tejido adiposo pardo es especialista en generar calor, en proteger contra el frío. Y es de esa manera que térmicamente protege los órganos vitales, sobre todo en fetos y en recién nacidos. ¿Estamos de acuerdo? Y en algunos animales que hacen invernación, como los osos, ellos tienen tejido adiposo de tipo pardo, porque ellos pasan varios meses en el frío, ¿verdad? Y sin alimento. Entonces tenemos los dos tipos de tejido adiposo, el tejido adiposo blanco o amarillo y el tejido adiposo pardo, ¿verdad? El tejido adiposo tiene diferentes funciones, le hemos dicho. Una de las más importantes en el caso nuestro es la de ser una reserva energética. ¿Está bien? Muy bien, entonces tenemos... Muy bien. Hablemos un poquito de lo que se denomina celulitis, que nosotros no vamos a decirle celulitis, vamos a decirle PF. ¿Está bien? Ese es el término. PF, ¿qué significa? Paniculopatía edematofibroesclerótica. Porque sabemos que en nuestra labor la celulitis es una inflamación e infección del tejido celular subcutáneo, ¿verdad? Generada por microorganismos como el estreptococo o el estafilococo. En el caso nuestro no podemos decirle celulitis, pues es una alteración crónica que genera inesteticismo como la PF. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces mejor conocida como celulitis, considerada una enfermedad que modifica la textura de los tejidos subcutáneos superficiales. Se caracteriza por una microangiopatía de la hipodermis, cuya evolución comienza con una fase edematosa, continúa con una fase edematofibrosa, luego una fase fibroesclerótica y termina en una fase esclerótica. Cada una de estas fases son sucesivas. Cada una de estas fases se dan por diferentes alteraciones histológicas, ¿ya? Que van a dar paso la una a la otra. Y que cada una de ellas, si hablamos de estética, cada una de ellas puede ser reversible hasta cierto punto. Y a partir de un punto ya no lo es. ¿Ya? Muy bien. Tenemos que la paniculopatía edematofibroesclerótica es una alteración entonces crónica que no depende del grado de sobrepeso u obesidad que presente el paciente. Tampoco depende de la edad. ¿Estamos de acuerdo? Y se presenta principalmente en mujeres. Más del 80% de mujeres van a presentar PF en algún momento de su vida sin que esto tenga relación con el peso, ya lo hemos mencionado. Esto tiene relación sobre todo con factores hereditarios, ¿sí?
Por eso entonces los factores predisponentes son la herencia, ¿no? Y algunos otros trastornos circulatorios y también posturales. Muy bien, los factores determinantes son pues aquellos que van a hacer que esta alteración se exacerbe o se presente, después, mejor dicho, se manifieste, ¿ya? Uno de ellos, o los más importantes, son aquellos que se relacionan con alteraciones endocrinas o realmente con situaciones hormonales características en la mujer, como la pubertad, como el mismo embarazo, como la menopausia, y otras alteraciones crónicas endocrinas como el hipotiroidismo, el hiperinsulinismo, predisponen a o mejor dicho, son factores determinantes de la PF. Y los factores desencadenantes tienen que ver con alteraciones, o mejor dicho, con hábitos no adecuados, mala alimentación, falta de deporte, falta de hidratación, ¿sí? Sedentarismo, tabaquismo, alteraciones posturales, todas ellas van a hacer que esta enfermedad, que realmente es una enfermedad de la piel, se desencadene. Y aquí tenemos las 4 fases, ¿no? La fase 1, llamada fase edematosa. ¿Qué sucede en este momento? En este momento no se observa estéticamente, no se observa la ectoscopía, la alteración en piel de naranja, ¿ya? Aquí lo que está sucediendo es una éstasis venosa y linfática. Esa éstasis venosa y linfática va a desencadenar una vasodilatación. Y como nosotros sabemos, todo tipo de vasodilatación puede desencadenar consecuentemente una salida de líquido plasmático al intersticio. Eso se denomina edema. ¿Estamos de acuerdo? Ese edema va a ser, digamos, el primer paso a la generación de una PF. El edema. Muy bien. Entonces, esta fase, la fase edematosa, va a dar paso a la segunda fase. ¿Qué sucede en la segunda fase? En la segunda fase, este líquido intersticial es cada vez más abundante, ¿ya? Se va a reorganizar. Este coloide ya no es líquido, este coloide se organiza y las fibras reticulares allí presentes sucede que se hipertrofian y se hiperplasian. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí ya tenemos una reacción fibrótica. No solamente un edema, sino una reacción fibrótica. Es por eso que la segunda fase se denomina edematofibrosa. En la tercera fase, esta fibrosis se exacerba más y se forman fibras precolágenas y colágenas, las cuales van a formar tabiques. Esos tabiques van a englobar ¿a quién? Al tejido adiposo que allí está presente. Y este tejido adiposo presente, englobado por esos tabiques, a ese conjunto se denomina micronódulos. Micronódulos. ¿Estamos de acuerdo? Sucede también que la acumulación de líquido, sucede también que la fibrosis misma va a hacer que los vasos sanguíneos cada vez lleguen menos al tejido. Eso significa que este tejido relativamente es hipóxico, ¿ya? Al recibir menos sangre. Y eso se denomina esclerosis. Entonces, esta segunda fase, por eso se llama fase fibroesclerótica. ¿Qué sucede después? Los micronódulos se empiezan a fusionar entre ellos. Son tantos, son tan abundantes que se fusionan entre ellos y eso se llaman macronódulos. Estos macronódulos englobados por tabiques gruesos, ya no son tabiques delgados, gruesos, de fibras colágenas, reticulares, o sea, de toda esta reacción fibrótica, va a evitar que el flujo sanguíneo llegue normalmente al tejido, más aún que en la fase previa. Y esto ya se denomina esclerótica. ¿Estamos de acuerdo? Este tejido es, por tanto, frío. Al recibir menos cantidad de sangre, literalmente es frío. Si nosotros hacemos un análisis térmico de la piel, en las zonas donde hay APF, la temperatura es mucho menor que en las zonas donde no hay. ¿Ya? Además, hay compresión nerviosa. Ya desde la fase fibroesclerótica había compresión de nervios, de fibras nerviosas sensitivas. Es por eso que la paciente en esta fase puede sentir dolor, sobre todo al tacto profundo. Y en la fase esclerótica el dolor ya es más, digamos, hasta puede ser espontáneo. La paciente puede percibir dolor sin ningún tipo de
palpación en la zona donde hay PF. Entonces, esta zona ya es una zona más, mejor dicho, esta fase es una fase ya más avanzada. ¿Qué es lo que sucede? Semiológicamente hablando, ¿qué es lo que sucede? En la fase 1 no vamos a tener ningún tipo de alteración espectroscópica, no vamos a ver nada, hay edema. Sin embargo, la paciente puede manifestar síntomas de pesadez. ¿Ya? En la fase 2 y en la fase 3, sobre todo, al formarse los micronódulos, ya se puede observar. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a poder observar? Nosotros tenemos una paciente a la cual queremos evaluar si es que tiene PF o no. Podemos ver la piel y la piel al parecer no tiene ninguna alteración. Sin embargo, cuando hacemos el pliegue de la piel, podemos ver ya esas irregularidades, ¿no? Podemos generar la piel de naranja haciendo pliegue. Es en este momento, ¿a qué fase corresponde esta evaluación semiológica cuando hacemos el pliegue y se ven estas irregularidades? A la fase fibroesclerótica, donde hay micronódulos. ¿Estamos de acuerdo? Y esa celulitis, ¿de qué grado es? Porque tenemos que hacer esa correspondencia. A la que no veíamos, o mejor dicho, a la que semiológicamente no se ve ninguna alteración, es de grado 1, solamente edema. A la que podemos evaluar haciendo el pliegue y se puede generar en la piel de naranja, es de grado 2, celulitis de grado 2. A la de grado 3 y grado 4 es la que corresponde al estadio 4, es decir, la fase esclerótica, donde ya hay macronódulos y donde la PF se puede observar sin hacer pliegue. Se ven irregularidades en forma de piel de naranja, ¿ya? Cuando estas son leves, es de grado 3, y cuando ya son severas, ¿no? Con grandes alteraciones, con surcos incluso entre tramos de piel, a esto se denomina celulitis grado 4. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cada una de estas fases tiene su correspondencia con la evaluación clínica de tu paciente, ¿sí? Es decir, cuando ya tenemos pues una paciente en grado 4, es allí donde podemos decir que esta celulitis es de muy difícil manejo, porque este proceso ya es irreversible en ese momento. Podemos mejorar el aspecto, pero no podemos revertir el proceso ya. Hasta la fase fibroesclerótica puede haber una reversión relativa. En la fase edematofibrosa y la fase edematosa sí es reversible el proceso. Entonces, todo lo que acabamos de mencionar lo tenemos aquí, como para que ustedes lo lean, ¿no? La fase edematosa, ya hemos dicho que es éstasis venoso y linfático con acumulación de líquido en el espacio intersticial. ¿En el espacio intersticial de qué célula? Del adipocito, o sea, en el espacio interadipositario. ¿Ya? Esto conlleva un desequilibrio hemodinámico, provocar un discreto edema. ¿Qué observa o qué siente la piel? La paciente puede sentir pesadez, puede haber pastosidad de la zona de la piel donde se presente. ¿Ya? Y esta fase, como ya hemos mencionado, es reversible. La fase 2 es la fase edematofibrosa. Se agudiza aquí el desequilibrio hemodinámico, como lo habíamos mencionado. Se empujan fibras conjuntivas. Hay alteración de elementos como los elementos nerviosos, hay hipertrofia, hiperplasia, como lo habíamos mencionado, de fibras reticulares, ¿no? Y esta fase también es reversible. La fase fibroesclerótica es donde ya aparece la piel de naranja, porque se forman los micronódulos de adipocitos. ¿Estamos de acuerdo? Hay más alteración en el tejido intersticial, formándose fibras reticulares y precolágenas, aumento de los mucopolisacáridos y, como ya hemos dicho, se forma el micronódulo, ¿no? A esta alteración se denomina piel de naranja, ¿no? La piel de naranja. Es quizás por eso es que se le llama celulitis comúnmente a esta alteración, porque en la celulitis, como nosotros la conocemos, también hay piel de naranja, ¿no? Quizás es por eso que se solaparon los términos en algún momento. Aquí es el proceso difícilmente reversible, no imposible, pero es muy difícil de revertir. ¿Ya? ¿Cuál es el mejor tratamiento que nosotros tenemos en estética para celulitis? La carbosis. Muy bien, la carbositerapia. Bien aplicada con buen número de sesiones, la carbositerapia
es el mejor tratamiento que tenemos nosotros a la mano para esta alteración, ¿no? Y la fase esclerótica, como ya hemos dicho, hay fusión de los micronódulos a macronódulos, se forman rodeados por una cápsula de esclerohialina, y estos micronódulos son visibles y manifiestos, y esto se manifiesta en forma de lipodema en personas afectadas, ¿no? La presión es tal que es definitiva la compresión de vasos y terminaciones nerviosas, produciendo dolor provocado y algunas veces, como había mencionado, espontáneo. ¿De acuerdo? Hablando ya del tratamiento, entramos al tratamiento. Hidrolipoclasia tiene su fundamento científico. La hidrolipoclasia, como lo habíamos mencionado, hidro, agua, lipo, tejido adiposo, clasia, romper. Aquí vamos a utilizar o vamos a fusionar varias técnicas. ¿Está bien? La mesoterapia, es una técnica inyectable. Vamos a fusionar un tratamiento llamado ultrasonido, que es el que nos va a generar esa ruptura de la membrana adipositaria y lo que va a generar en último término la reducción de la grasa localizada. ¿Ya? La hidrolipoclasia ultrasónica o simplemente hidrolipoclasia es una técnica que se ofrece como una alternativa terapéutica para el manejo de adiposidad localizada. No es para bajar de peso. Es decir, si tú tienes un paciente con obesidad, ¿le podrás hacer este tratamiento? Lo ideal es que no. ¿Estamos de acuerdo? Primero manejo de peso, primero manejo de hábitos dietarios y luego recién pueden ustedes proponer ese tratamiento. ¿Ya? Entonces sirve para reducir grasa localizada. Consiste en la infiltración de agua en los tejidos, en la hipodermis, subsecuentemente la aplicación de ultrasonido para generar un efecto físico llamado cavitación. ¿Ya? Vamos a ver un momento qué es la cavitación. Es decir, ¿qué es la cavitación? Es la formación de burbujas. Por el ultrasonido genera que, es como que yo tengo esto y hago esto y se ven burbujas. ¿Ya? Eso es lo que hace el ultrasonido en este líquido intersticial. El ultrasonido genera burbujas. Y esas burbujas van a aumentar la presión en la zona, lo que va a generar la implosión. ¿De qué? De las mismas burbujas, generando esto daño en la membrana del adipocito. Y este daño en la membrana del adipocito hace que el adipocito se rompa y ese cúmulo de grasa que tiene el adipocito en el citoplasma se libere. Esos son triglicéridos, ¿verdad? Y los triglicéridos por circulación linfática van a ser llevados ¿hacia dónde? Hacia la circulación sanguínea. Porque nosotros sabemos que la circulación linfática termina desembocando en la circulación sanguínea. Anatómicamente, ¿cómo sucede eso? No sé si recuerdan ustedes su anatomía. La circulación linfática recoge los vasos linfáticos o colectores linfáticos del abdomen, terminan o acaban en un colector grande llamado el conducto torácico, que se origina en la cisterna de Pechet. ¿Se acuerdan de su anatomía? El conducto torácico asciende hacia el ángulo yugosclavio izquierdo, ¿no? El ángulo yugosclavio izquierdo. Y ahí desemboca. ¿En dónde? En la vena cava. Cava superior. Bueno, en último término, todo el tejido, toda la circulación linfática y lo que lleva, en este caso triglicéridos o glicerol y ácidos grasos, porque los triglicéridos son formados por una molécula de glicerol y 3 moléculas de ácido graso, ¿verdad? Eso termina al final ¿dónde? En el hígado. ¿Estamos de acuerdo? Y en el hígado sucede un proceso metabólico en el cual esto es vuelto a transformar en triglicéridos o puede ser usado para formar ácidos biliares, los cuales se van a ir con la bilis y terminar en el tubo digestivo, en las heces. Entonces, al final, ¿por qué les digo esto? Porque todo lo que nosotros vamos a destruir tiene que terminar en el hígado. ¿Me entienden? Va a terminar en el hígado. Es falso decir que termina en los riñones y se va con la orina, porque lo he escuchado. Entonces, así, termina en el hígado. Consulta, en todo caso los pacientes, por ejemplo, bajo este concepto de insuficiencia hepática, que tienen algún problema en el hígado, estarían prohibidos de hacerse ese proceso. Sería una contraindicación de insuficiencia hepática, ¿no? Pero un hígado graso no es una contraindicación. ¿Ya? Pero sí.
¿No? Entonces tenemos que al final el tejido adiposo destruido, para concluir, termina en el hígado. ¿Ya? O sea, y de aquí puede ser utilizado para otros procesos metabólicos. Nosotros lo que estamos haciendo es mover el tejido adiposo realmente hacia otra situación. ¿Ya? Por eso es que no reduce peso. Por eso es que no reducimos peso. Muy bien. Entonces, la hidrolipoplasia ultrasónica elimina sin cirugía y de forma natural la grasa situada en el abdomen. Cintura, muslos, caderas, brazos, espalda. O sea, podemos nosotros enfocar este tratamiento a varias zonas corporales sin ningún problema. Manejando bien la técnica, podemos nosotros tratar cualquier zona donde haya grasa localizada. No hay ningún problema. El éxito de este tratamiento es que elimina la grasa localizada, obviamente sin anestesia general, porque la anestesia que vamos a utilizar es una anestesia tipo local, porque vamos a utilizar lidocaína para infiltrar el líquido que vamos a usar. Muy bien, es efectivo y no requiere hospitalización ni reposo post-tratamiento. La diferencia con la mesoterapia intradérmica es que esta se inyecta en profundidad, directamente al tejido adiposo. Nosotros vamos a dirigir nuestro cóctel, el cóctel que hayamos armado, dependiendo del paciente, lo vamos a dirigir al tejido adiposo. ¿Entienden? Es más profundo. Y debido a que la grasa no tiene terminaciones nerviosas, no duele. Cuando ustedes hacen este tratamiento, lo único que le duele al paciente, ¿qué es? Cuando ingresa la aguja. ¿Pero qué aguja? La aguja del anestésico que colocamos simultáneamente para que ingrese nuestra verdadera aguja, que es la aguja número 18. ¿Entienden? Hacemos una pápula donde vamos a ingresar la 18, eso es lo único que le duele al paciente. Después de eso, cuando ingresamos la aguja 18 no duele porque la pápula evita el dolor. Y cuando inyectamos el líquido, el paciente no siente dolor. Tiene una sensación de compresión porque está aumentando el líquido ahí en la zona, pero no hay dolor. Bien hecho, el tratamiento no duele. ¿Ya? No tendría por qué doler, no tiene por qué doler. ¿Y en qué casos existiría este dolor? ¿Qué pudiera pasar? Cuando estás inyectando quizás mucho volumen a la zona. Cuando ustedes hacen el tratamiento, 1 litro máximo se utiliza de solución de cloruro de sodio, ¿ya? Con lo que lo hayas mezclado, fosfatidilcolina, carnitina, o cualquier mesoterapia con lo que lo hayas mezclado, dependiendo del paciente. Una ampolla entera en 1 litro. Una ampolla o hasta 2 incluso. ¿Sí? Por litro en zona. Así es. Por todas las zonas que vayas a tratar. Porque 1 litro no va a ir solo a una zona, hay diferentes zonas, según también el marcaje que tú hayas hecho. Esto es un tema meramente práctico. Un tema que también digamos que se va perfeccionando con la práctica propia. ¿Ya? Pero ¿a qué voy? Que cuando se inyecta mucho en una sola zona, la compresión genera un poco de dolor. Solamente en ese caso habría dolor. O que estés inyectando muy superficialmente, porque al irse más superficial el líquido, hay terminaciones nerviosas si están presentes. Entonces ahí sí le va a doler. ¿Me entiendes? Si no te vas a un buen plano, al paciente le duele también. Solo en estos dos casos. Porque si estás en un buen plano y si estás inyectando una cantidad adecuada, el paciente no siente dolor. ¿Ya? Muy bien, es una técnica efectiva para el manejo de adiposidad localizada, es una técnica ideada hace ya casi 30 años en Italia por el doctor Mauricio Ceccarelli. Ha sido sometida a diferentes variaciones y bueno, como les van a enseñar aquí en la práctica, es una variante muy práctica, muy realmente segura y efectiva a la vez. ¿No? Tenemos que tener claro, como lo vuelvo a repetir, no es una técnica para bajar de peso, es una técnica para moldear. Es una técnica para moldear. ¿Sí? Tejido adiposo localizado a esa paciente que viene y tiene ese rollito que le molesta, ¿no? Que hace ejercicio, corre, va al gimnasio, pero no desaparece, ¿no? Esa paciente es la paciente ideal para este tratamiento, ¿ya? Porque en una sola sesión puede bajar hasta 4 centímetros en esa zona y la paciente puede quedar muy contenta. El ultrasonido, no voy a harto conocer el ultrasonido, ¿no? El ultrasonido es una aplicación de energía sónica
a los tejidos de la piel, ¿no? Mediante un transductor que, bueno, las ondas ultrasónicas al actuar sobre el líquido inyectado, en este caso, ¿qué pasa? Cuando nosotros inyectamos el líquido al tejido adiposo, ¿qué es lo que sigue? La aplicación del ultrasonido. Esta aplicación va a generar que se suceda este proceso físico que ya hemos mencionado, la formación de microburbujas, ya que luego implosionan y causan daño tisular, en este caso daño del tejido adiposo, provocando la ruptura de las células, siendo la circulación linfática la que se le encarga de eliminar la grasa disuelta. ¿Estamos de acuerdo? La circulación linfática. Muy bien, reduciendo así el volumen de adiposidad. ¿Qué efectos tiene el ultrasonido? Tiene un primer efecto llamado micromecánico. La acción directa de las ondas ultrasónicas produce desplazamiento de moléculas intracelulares, difusión en el espacio extracelular, ruptura macromolecular, ruptura de uniones intermoleculares, modificación espacial incluso de las proteínas, desnaturalización de membranas celulares y modificaciones electroquímicas en la superficie celular. Hay un efecto térmico, también conocido como el efecto Joule. Estas ondas mecánicas de ultrasonido causan movimientos moleculares y ustedes saben que a mayor movimiento, mayor temperatura. Entonces hay un aumento de la temperatura debido a la energía cinética, esto es dado por la ley de Joule, y de este modo la energía potencial de cargas eléctricas en movimiento se transforma en calor. Esto incrementa la temperatura del tejido cuando se excede la temperatura fisiológica de 37 grados centígrados. Empieza a haber desnaturalización de las proteínas. Y si hay desnaturalización de las proteínas, estas se empiezan a romper. ¿En qué caso esto es importante? En el caso de la PF, pues nosotros sabemos que en la PF hay fibrosis. Esta fibrosis está formada por fibras reticulares y fibras colágenas. ¿Y esas qué son? Son proteínas. Entonces estamos rompiendo esos tabiques. Entonces este efecto es importante para romper los tabiques en el caso de la PF. El efecto cavitacional ocurre en líquidos sometidos a ultrasonidos. Este genera la formación de vapor y burbujas en los líquidos. Posteriormente se produce una explosión de las microburbujas, lo que genera el daño estructural alrededor, ¿no? En este caso sucede la infiltración de agua a los tejidos, ya lo hemos dicho, la subsecuente aplicación producen cavitación, formando microburbujas que van a dañar a las membranas de los adipocitos. La grasa depositada, ya hemos dicho, en los adipocitos se encuentra en forma de triglicéridos. Y un triglicérido está formado por una molécula de glicerol y 3 moléculas de ácidos grasos. Esos se van a liberar al espacio intersticial y ahí tenemos una enzima llamada la lipoproteína lipasa, ¿no? Que va a dividir ese triglicérido, como hemos mencionado, glicerol y ácidos grasos, ¿no? Y esto va a entrar a la circulación. ¿A qué circulación? Linfática. Y en último término llega al hígado, y en el hígado es metabolizado. Muy bien. ¿Y por qué le decimos al paciente que tome bastante líquido? Cada vez que le vamos a hacer un tratamiento mesoterápico, de ultrasonido, ultracavitación, incluso la hidrolipoplasia, porque queremos que los tejidos estén bien hidratados. ¿Por qué la paciente siente ganas de orinar después de este tratamiento? Por el líquido que ha ingerido. ¿Estamos de acuerdo? O sea, por eso es que es falso decir que ese tejido adiposo que estamos destruyendo se va por los riñones y se va por la orina. ¿La orina no es grasa? No debería, ¿verdad? Si encuentran grasa en la orina, es por esos riñones. No debería haber grasa, no hay grasa. Proteínas pueden haber y ahí es cuando ya hay insuficiencia. No, muy bien. Entonces, los triglicéridos no son metabolizados y son tomados por las lipoproteínas, ya lo hemos dicho. VLL y LDL, y también son llevados al hígado, como ya hemos mencionado. En el hígado los ácidos grasos son metabolizados y usados en diferentes procesos metabólicos, ¿no? Medidas antropométricas, tenemos que tomar la medida del paciente, esto es como la foto del antes y el después, ¿ya? Importante la foto del antes, ¿verdad? Las medidas antropométricas, ¿dónde tomamos las medidas? Debemos recordar que antes se decía que la primera medida se tomaba 3 centímetros por encima del ombligo, la otra medida en el ombligo y la otra 3 centímetros por debajo del ombligo, o 3 dedos, disculpen, por debajo del ombligo. Eso no es así realmente. La primera medida y la medida de la cintura es a nivel entre la zona más estrecha de la paciente.
Porque algunas las puede tener 3 dedos por encima del ombligo y otra más arriba o otra más abajo. ¿Me entienden? Entonces ustedes tienen que buscar una zona más estrecha. Esa es la cintura. Luego hacen una medida a nivel del ombligo y otra medida 3 dedos por debajo del ombligo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces zona más estrecha que puede estar a 3 dedos por encima del ombligo o más arriba o más abajo. La idea es que tú ubiques esa zona en la cintura. Luego a nivel del ombligo y luego 3 dedos por debajo de ella. Y obviamente según la zona que vayas a tratar. Si vas a tratar brazos, no. Si vas a tratar brazos, tomas una medida de brazos. Si vas a tratar caderas, tomas la medida de esa zona. Entonces depende de la zona que vayas a tratar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Previa firma, obviamente, del consentimiento informado, elaboración de la historia clínica, nosotros debemos manejar una historia clínica, ¿ya? Una historia clínica a todos nuestros pacientes. Estamos haciendo medicina de todas maneras, hacemos medicina, entonces hay que hacer las cosas como son. Hay que hacer la firma del consentimiento informado del paciente, se toman las medidas antropométricas, hemos dicho. Luego, después de ello, hacer un marcado con lápiz dermográfico. El marcado con lápiz dermográfico es según la zona que vayas a tratar. ¿Estamos de acuerdo? Según la zona que vayas a tratar. ¿Ya? Hay que tomar fotografías del antes. Es importantísimo tomar las fotografías del antes. No se olviden de esto. No se olviden de esta medida, del índice de masa corporal. Porque el índice de masa corporal nos va a decir si la paciente se le puede realizar o no se le puede realizar el tratamiento, ¿verdad? Porque si tiene un índice de masa corporal entre 20 y 25, eso es normal. Si tiene entre 25 y 30, eso es sobrepeso. Si tiene entre 30 y 34.99, eso es obesidad tipo 1, leve. Si es de 35 a 39.9, eso es obesidad tipo 2, moderada. Y por encima de 40 es obesidad mórbida, ¿verdad? Obesidad severa, grave, ¿no? Muy bien, nosotros sabemos que el índice de masa corporal es el peso entre la talla al cuadrado, que eso ya está harto conocido, ¿no? Y tenemos este cuadro, ¿no? Este cuadro que nos va a determinar cuáles son las pacientes que son las más ideales para este tratamiento, aquellas que están en peso normal. Son las ideales. Porque esa paciente es la que tiene la grasita solamente donde no puede eliminarla. ¿Me entienden? Está en su peso y esa grasita que la molesta. Esa es la paciente ideal. Luego tenemos la paciente con sobrepeso por encima de 25 hasta 29.99. Hasta este rango se puede tratar a estas pacientes. Pero por encima de 30 ya no. Paciente con obesidad ya no es candidata de este tratamiento. ¿Está bien? Primero manejo del peso. Incluso hay que pedirle a la paciente exámenes de laboratorio, ¿no? Si es que no los tiene. Hay que hacerle un análisis bioquímico, medida de glucosa, colesterol y triglicéridos, ¿no? Interconsulta al endocrinólogo, si es una paciente que no maneja peso a pesar de que hace dieta y hace deporte, puede haber un problema incluso tiroideo o prediabético, diabético, ¿no? Entonces hay que manejar a estas pacientes ya con otra visión. Indicaciones. Está indicada para aquellas personas que no pueden utilizar anestesia general por problemas de salud riesgo, aquellas que no pueden hacerse liposucción, por ejemplo. Es un método ideal para moldear contorno corporal y eliminar grasa localizada. Es prácticamente indolora. Hay pacientes, nosotros sabemos que tenemos pacientes con un umbral muy bajito, ¿no? Entonces, estos pacientes sí les duele todo. El paciente continúa inmediatamente con sus actividades habituales. No hay ningún tipo de indicación de reposo. Está bien, el paciente puede continuar con sus actividades tranquilamente. Este procedimiento está contraindicado obviamente en mujeres embarazadas y lactantes, a ellas no se les toca para nada, ¿ya? Personas con enfermedades crónicas. ¿Qué tipo de enfermedad crónica? Diabetes no controlada, hipertensión arterial no controlada, ¿estamos de acuerdo? Pacientes hipotiroideos, tampoco, ¿ya? Obesidad, ya lo hemos dicho, no tenemos que poner extrema, acá simplemente pongamos obesidad, 30 para arriba, ¿ya? Personas que tengan prótesis metálicas, ya lo hemos dicho por el ultrasonido. Un hipotiroideo controlado. Un hipotiroideo controlado, sí. Todos los que sean crónicos no controlados, no. Controlado. Así es. Un hipotiroideo controlado, sí, porque es una paciente que tú le vas a manejar, ¿no? Porque si es una paciente que no está controlada, no va a reducir. Personas que tengan prótesis metálicas, ¿por qué? Por el ultrasonido. Ustedes saben que es una contraindicación.
¿no? Obviamente menores de 18 no se puede hacer. Personas con infecciones de la zona, infecciones cutáneas de la zona, personas con alteraciones hepáticas, ya lo habíamos mencionado. Personas con alteraciones hepáticas, ¿por qué? Porque es un tema de que si no hay una buena función hepática, estos triglicéridos que van a dirigirse a este órgano no van a ser bien metabolizados, ¿no? Y podemos exacerbar el problema. ¿Por qué personas con alteraciones renales? Porque estamos inyectándole agua y esa agua al final va a irse al riñón. Lo que se va al riñón sí es el agua, ¿me entienden? El agua que le estamos inyectando. Ya, obviamente personas con alteraciones renales, con insuficiencia, no son candidatos de tratamiento, ¿no? Y personas alérgicas a cualquiera de los activos o de la lidocaína que vamos a utilizar, ¿no? Eso son. Personas también que tengan trastornos de coagulación, que estén tomando un anticoagulante, ya sea warfarina, incluso la misma aspirina. Pueden sangrar más de lo necesario o pueden sobre todo formar grandes hematomas, ¿ya? Le haces la aplicación y se genera un gran hematoma en la zona. Porque, ojo, que vamos a usar la aguja de 18. Y la aguja de 18 es una aguja gruesa, no es una aguja delgada, larga. Ya hemos dicho ya a otra cosa, personas con colesterol, triglicéridos elevados, ¿no? Importante saber que hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia son también contraindicaciones. ¿Estamos de acuerdo? Sería lo ideal entonces que cada paciente tenga al menos un análisis bioquímico, ¿no? Sería lo ideal, ¿no? Porque si tienen los triglicéridos o el colesterol elevado y yo voy a elevárselos más con este tratamiento, porque se le elevan o no. ¿A dónde se van los triglicéridos destruidos? A la sangre. Se van a elevar los triglicéridos de todas maneras, ¿no? Entonces por eso una persona con hipertrigliceridemia, colesterolemia también no son candidatos, y personas con enfermedades crónicas, ya hemos dicho, no controladas, o con patología tiroidea incluso no controlada, ¿no? Técnicas y protocolos de aplicación. Se prepara al paciente marcando las áreas de adiposidad localizada con el lápiz dermográfico, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Simétricamente en ambos lados. Cada vez que hacemos el marcaje también debemos calcular cuánto de volumen de líquido va a ir a cada zona. No es necesario que utilice 1 litro para todas. Si es una paciente en un IMC adecuado y con solamente grasa localizada en ciertas zonitas, una persona delgada, imagínate, no vas a utilizar 1 litro, puedes utilizar 1/4 de litro, 150 ml nada más. ¿Me entiendes? Esto es criterio, es mucho manejo de criterio, ¿ya? Muy bien. Entonces el marcaje puede ser por cuadrantes, ¿no? Por cuadrantes, flancos, eso lo van a realizar sobre todo en la práctica, de hecho. Se aplica anestesia localizada, ya hemos dicho que la anestesia que utilizamos es la lidocaína, ¿ya? El líquido debe infiltrarse en el tercio inferior del espesor entre la línea hiperecogénica. Bueno, eso cuando se utiliza pues un ecógrafo, que también en la técnica incluiría la ecografía en algunos sitios, pero acá no es necesario, no lo hacemos. Obviamente hacemos la sepsia y disepsia, y la colocación es con la aguja, en el caso nuestro, la aguja de 18, con la 21, ahí parece una 21, ¿no? La aguja número 18 con una llave de triple vía, con una jeringa de 20 ml y con un cloruro que está anexo a una vía de venoclisis. Es la técnica que les van a enseñar. ¿Ya han hecho la práctica de eso? Bueno, ya van a enseñar. Una práctica muy interesante, una técnica, esta técnica que van a aprender acá, muy bueno. Muy bien. Luego se infiltra la solución estéril, fisiológica, en este caso cloruro de sodio, bien distribuida en el tejido subdérmico, realmente en el brazo, ¿no? Se utiliza como solución, ya hemos dicho, el suero fisiológico o el cloruro de sodio, 0.9%, junto con bicarbonato sódico en una proporción que ya van a ver también en la práctica, y lidocaína al 2%, ¿ya? Allí va incluido nuestro lipolítico, fosfatidiscolina, mesolipo, L-carnitina, lo que tú hayas elegido según la evaluación de tu paciente, ¿ya? Que como ya se lo mencioné, puede ser de 1 hasta máximo 2 ampollas del lipolítico que vayan a utilizar. Y también del grado de grasa localizada que tenga ese paciente. No le voy a colocar 2 ampollas y de poca, ¿me entienden? Entonces todo esto es mucho criterio. Finalmente se aplica, después de aplicar la solución, se aplica el ultrasonido, ¿ya? Y el ultrasonido ustedes ya lo conocen, ya lo manejan muy bien, la mayoría de ustedes, ¿ya?
Ustedes saben que esta es un tipo de energía sónica que es más de 20.000 ciclos por segundo. Existen diferentes tipos, pero el más utilizado para nuestro caso es el de 3 MHz. Aquel ultrasonido que tenga este nivel de 3 MHz. ¿Ya? Generalmente el de 1 MHz es para algún tipo de terapia física y rehabilitación. El de 3 MHz es el que utilizamos nosotros en estética. Llega a una buena profundidad y genera este efecto cavitacional. No la ultracavitación, porque la ultracavitación es muy potente para este caso. La ultracavitación funciona por sí sola y genera cavitación. Para nuestro caso en que inyectamos una solución, esa energía ya es muy potente. Por eso nos quedamos con el ultrasonido en 3 MHz. No sería combinar también. ¿Ultracavitación y ultrasonido? No, ultracavitación o sea, dentro de todo, claro, ultrasonido. Yo te diría que... O ya no sería No, ya no sería. La ultracavitación simplemente es un tratamiento donde utiliza al paciente que viene tomando líquido y luego le hace la ultracavitación, no tiene que quitar nada. Si yo quiero tener efectos, bueno, el paciente viene rápido y vacaciones tengo 10 días, ¿ves? Entonces, un día le hago la hidrolipoplasia, al día siguiente la puedo cavitar un poco. Al día siguiente no. Yo te diría al menos que pase una semana. Una semana. Una semana, porque ese líquido todavía va a seguir ahí al día siguiente. ¿Ya? Ese líquido más o menos está ahí 2-3 días. ¿Ya? Si le has inyectado 1 litro más todavía. Ahora, ¿cada cuánto tiempo le haces tú la hidrohipoplasia? Lo ideal es cada 3 semanas, cada 20 días. No es como se plantea muchas veces en algunos centros que se hace cada semana, no es así, es cada 20 días. Entonces, en ese lapso, cada 20 días son cada 3 semanas básicamente, en esas 2 semanas de intermedio pueden hacerme otro tratamiento, como la ultracavitación. La ultracavitación se hace una vez por semana. Entonces, estamos bien ahí. O también meses, o también carboxiterapia. Y como van a ver ustedes acá, nosotros podemos mezclar la carboxiterapia con ese tratamiento al final. ¿Ya? ¿Qué pasa si le pongo el ultracavitador? No, o sea, en este momento, cuando hagas esto en vez de ultrasonido, la eficiencia es menos eficiente. ¿Me entiendes? Hay que aplicar el ultrasonido para tener nosotros la mayor eficiencia. El ultrasonido se utiliza en combinación con un gel, ya sabemos que usamos un gel conductor, ¿no? Se genera una superficie uniforme entre el cabezal del diablo. La aplicación es de forma circular, por espacio de 15 minutos. Por espacio de 15 minutos, ¿ya? En total. Y obviamente la superficie a tratar por el cabezal no debe exceder los 10 centímetros de área. La aplicación es por un espacio de 15 minutos, como lo habíamos mencionado, aprovechando la acción de cavitación del mismo. La confusión del ultrasonido y las sustancias previamente inyectadas producen una ruptura, ya hemos dicho, del tejido graso, el tejido adiposo, de los adipocitos, los cuales van a ser eliminados por vía linfática hacia la sangre, ¿no? Se recomienda realizar al final un masaje de drenaje linfático, ideal. Ahora, ese masaje de drenaje linfático no se hace en ese momento. Lo ideal es que se haga al día siguiente. ¿Por qué? Porque va a haber mucho líquido en ese momento. Dejar que el líquido haya su efecto con el efecto cavitador que hemos realizado. Entonces, lo ideal es que el masaje de drenaje linfático, como se nos van a enseñar en la práctica, sea al día siguiente. ¿Ya? Porque en nuestras mesos, sí, hacemos el drenaje linfático al final, finalizando nada más, ¿no? Aquí lo ideal es después. ¿Ya? Muy bien. Es importante que la paciente también tome mucho líquido, ¿no? 2 litros de agua por día como mínimo. Ya lo hemos mencionado, los 3 MHz llegan a una profundidad adecuada hasta nuestra hipodermis, donde está el tejido adiposo. 1 MHz es para un tema de terapia física y rehabilitación. Y a veces van a tener una máquina que tenga los dos. Ya dos intensidades. Es un tratamiento para eliminar la adiposidad localizada, ya lo hemos dicho, no requiere hospitalización, es indoloro, el paciente continúa con sus actividades y se puede realizar tanto en varón como en mujer. La hidrotermolipólisis es una combinación. Esta es una combinación entre la hidrolipoplasia y los tratamientos térmicos. ¿Qué tratamientos térmicos conocen ustedes que se puedan realizar sobre el tejido adiposo? La manta térmica. Y el otro,
La radiofrecuencia. La radiofrecuencia aumenta la temperatura. Entonces, esos son los tratamientos que se pueden realizar. ¿Ya? De esta manera se consigue eliminar los triglicéridos mediante hipólisis. La aplicación de calor está considerada una de las terapias más eficaces y naturales para combatir, obviamente, el tejido, la grasa localizada. Sí funciona, pero en combinación con otros. Ya, la celulitis es originada por la incapacidad del organismo. Ya lo hemos mencionado ya sobre la celulitis. Acá, mediante el aumento de la temperatura corporal, se consigue provocar una mayor sudoración, dando lugar de esa manera a la evaporación del agua. Ya hemos dicho que hay retención del agua, hay edema en la zona, ¿no? Y a un aumento significativo de la metabolización de los ácidos grasos o de las grasas, en este caso. ¿Ya? De las grasas. Entonces se puede usar también calor. Y la hidrocarboxiterapia, tratamiento muy utilizado y que se puede combinar también con la hidrolipoplasia. ¿Qué hacemos? Consiste en la administración de anhídrido carbónico en forma de gas, ya lo hemos mencionado. Esta sesión de terapia nos permite obtener mejores resultados que aplicándola de forma individual. Yo recomendaría bastante esta asociación. Y lo hacen justo después de aplicar el ultrasonido. Como se lo van a enseñar en la práctica. Justo después de aplicar el ultrasonido, inyectamos primero la solución, luego aplicamos el ultrasonido y al final aplicaríamos la carboxiterapia. La carboxiterapia. Y ideal es que después de eso usen una faja. Una faja. Al día siguiente igual se le hace el masaje. Sí, al día siguiente igual es el masaje de drenaje linfático. ¿No? La hidrocarboxiterapia, la aplicación, ya lo hemos mencionado, se hace después del ultrasonido y se administra CO2. ¿Y ustedes saben que el CO2 se realiza cuántas veces por semana? Lo ideal es 1, 2, 3 veces, lo ideal es que sea 2 veces por semana. 2 veces por semana. Y la mínima cantidad de sesiones que debe recibir una paciente de carboxiterapia, ¿cuánto debe ser? Para que se forme este proceso de neovascularización, que es lo que nos da un efecto perdurable de la carboxi, 10 sesiones. 10 sesiones de carboxi. La cantidad de sesiones, ya no le entendí la pregunta. Ya no, la carboxiterapia, no, solo la carboxiterapia. 10 sesiones. ¿Cuántas sesiones haremos de hidrolipoplasia? Máximo 3. 3 cada 20 días. Máximo 3, no necesitamos más. Y en la primera es donde se ve el mejor efecto. En la primera. Digamos, las otras dos son para ya reforzar el tema. Pero en la primera donde se ve el mejor efecto. Muy bien, ya lo hemos mencionado esto. El CO2 ya hemos dicho que revierte mucho, revierte esta situación, bueno, la situación de celulitis que ya hemos mencionado, porque ya lo hemos mencionado. La celulitis es una degeneración crónica. Y si hablamos solamente de carboxiterapia, porque es el tratamiento ideal. Porque la carboxi lo que va a generar es un aumento de la vascularización de la zona. Y al final, si nosotros nos damos cuenta, este es un proceso por alteración vascular. Todo inicia con una alteración vascular, que es la éstasis venosa y linfática, el edema. Luego sigue, al final, termina con una alteración vascular, que es la esclerosis. Nosotros lo que estamos es devolviendo el flujo sanguíneo a la zona cuando hacemos carboxiterapia. Porque primero hay una vasodilatación, llega más flujo de sangre y al final, a la 10ª sesión en promedio, es donde ya hay formación de vasos sanguíneos nuevos. Neovascularización, ¿no? Y esto es, este es el mecanismo por el cual la carboxi está bueno contra la celulitis, ¿no? O contra la PF. El éxito de la hidrolipoplasia lo proporciona un alto porcentaje de pacientes satisfechos. Es 4 veces más rápida, miren, es 4 veces más rápida que la cavitación por sí sola, ¿no? Es muy tolerable, es muy tolerada por el paciente, ¿no? Es imprescindible que durante el tiempo que dure el tratamiento de hidrolipoplasia se realice una dieta baja en grasa, obviamente en alcohol, ¿ya? Es importante la ingesta de agua de 2 a 3 litros por día. El uso de una faja por lo menos 3 días posteriores al tratamiento y el drenaje linfático post-tratamiento. ¿Cuántas sesiones hemos dicho que son de hidrolipoplasia? 3.
tres drenajes linfáticos.